Y muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros, el programa que trae todo el contenido que no tengo la oportunidad de hacer a la velocidad que yo quisiera de manera continua, pero que trae a ustedes en este formato podcast todas las cosas, las noticias, los eventos más importantes de la semana para que tú sepas exactamente lo que ocurre en el mundo y nada te agarre desprevenido. Te diremos cómo están los chismes, qué pasó realmente, quién hizo qué cosa y entenderás por qué los líderes políticos tomaron las decisiones que tomaron. Me acompaña aquí mi compañera Mari Carmen Rojas. Bienvenidos todos aquí en una nueva edición de este podcast. Espero que les agrade y que finalmente les pueda servir para tomar decisiones futuras que no impacten de tal forma sus bolsillos. Mientras tanto, yo soy Álvaro Ávila, ya saben, la persona que les hace los videos de 10, 15 minutos sobre temas muy concretos. Y bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar de 4 noticias extremadamente relevantes, que son las más sonadas de esta semana. Y la primera, la que se tiene que hablar sí o sí, es que cuando Trump le hizo en febrero su emboscada a Zelensky, él juraba y perjuraba que ya no tenía cartas para jugar o para negociar con Vladimir Putin. Pero resulta que de golpe le destruye cerca del 30% de sus bombarderos, que son los que le echan los arsenales nucleares. Y pues Putin está visiblemente enfadado, prometiendo represalias asimétricas y sin extensiones. Y pues prácticamente uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Bueno, para esto y más, y también sabrán por qué esta operación ha cambiado por completo la guerra y cómo se va a defender la humanidad en los conflictos futuros. Por otra parte, el señor Trump ha decidido prohibir la entrada a personas de 12 países culpando a un ataque antisemita. Y pues como estos países son malditamente belicosos y antisemitas, pues hay que prohibirles de entrada. Entre estos países hay 3 latinos. Y bueno, ¿cómo es posible que lleguen países antisemitas, o sea, anti-israeles en Latinoamérica? Bueno, hablaremos de esto y más y si realmente ocurrió. Y vamos a identificar quiénes son los países. Por otra parte, en otra noticia más alegre, resulta que después del terrible rompimiento del romance entre Elon Musk y Donald Trump, la pelea entre gigantes ha dado un nuevo giro. Y entre las patas de estos gigantes se han llevado $100 millones en unas horas. Wow. 100 mil millones de dólares en bolsa. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se dijeron para que se haya costado 100 mil millones de dólares a los inversores? Lo verán más adelante. Y finalmente Chile ha seguido el consejo chino de crecer discretamente sin hacer ruido. Y resulta que ha firmado y concretado con Google un cable submarino de fibra óptica para llevar datos desde Chile hasta Asia, concretamente a Sydney, sin pasar por Estados Unidos. ¿Por qué esta discreta jugada geopolítica es tan jodidamente importante? Bueno, quédate que vamos a ver esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. En fin, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, no olviden dejarle like y comentar en el podcast porque estamos comenzando y realmente ayudaría mucho a que el algoritmo nos ayudara a posicionarnos. Sí, aunque sea que nos compartan a un número de ustedes mismos. El tema es que YouTube vea esa interacción porque los compartidos los prefieren mucho más que otras interacciones. Aún así, si ustedes pueden darnos otro tipo de interacción, todo es bienvenido. Sobre todo a un canal nuevo, joven, que es de Latinoamérica, para Latinoamérica y el mundo. Así es. Y bueno, nos ayudarían a que podamos continuar y que podamos despegar este proyecto para que todo Latinoamérica nos conozca. Y luego llegamos a España, y luego más allá. En fin. Comencemos entonces concretamente con la primera noticia, y es que el 1 de junio el Servicio de Seguridad de Ucrania envió un enjambre de 117 drones, de esos que caben en tu mochila que compras en Amazon, atacando de manera simultánea bases aéreas rusas en Irkutsk,
Murmansk, Ryazan, Ivanovo y Amur. Como resultado, más de 40 aviones bombarderos de los rusos quedaron destruidos y se calcula que el 30% de la Fuerza Aérea Bombardera de Rusia pues ha quedado aniquilada con una pérdida calculada de más de 7.000 millones de dólares. No es poca cosa, prácticamente el costo-beneficio es brutalmente asimétrico si se tiene en cuenta que un dron modificado cuesta entre 500 y 1.000 dólares para los ucranianos y un bombardero de los que perdió Rusia cuesta cada uno 40 millones. Es significativamente asimétrico, no simplemente asimétrico, significativamente, porque estamos hablando de que uno es a varios millones. Definitivamente. Y miren, ¿qué significa todo esto para Rusia? ¿Cómo es esto posible? Resulta que esta operación lleva un año planeándose, que usaron a rusos que les mandaron una serie de paquetes que no entendían ni qué eran. Dijeron, sí, tú agarra y llévate todos estos paquetes y tu camioncito a este lugar a 5 kilómetros de tal base rusa. ¿En serio? Sí, y agarra, lo dejas ahí y te vas. Bueno. Y que con inteligencia artificial y una serie de datos preprogramados hicieron que estos drones despegaran de manera automática y al mismo tiempo fueran a atacar una serie de puntos vulnerables de manera kamikaze contra aviones y bases aéreas de Rusia, incluyendo algunas que estaban muy lejos en Siberia. Wow. Y otras que estaban casi cerca del polo norte, del Ártico, ¿vale? Entonces, esta jugada, este ataque, este teatro bélico ha sido malditamente disruptivo en la historia de la guerra humana. De hecho, nadie se lo vio venir. Esto definitivamente es un antes y un después en cómo se debe pelear una guerra. ¿A qué es equivalente esto? Bueno, si pensamos en términos, ¿cómo decirlo?, bélicos, podríamos hacer uso o referencia al 11S, cuando terroristas usaron aviones para atacar torres. Así es. O si quieres verlo desde el punto de vista más concretamente bélico, es equivalente a de repente haber descubierto en la Segunda Guerra Mundial cómo aviones que costaban unos decenas de miles de dólares eran capaces de cargarse portaaviones y cruceros que costaban miles de millones y que tardaban muchísimo tiempo en puertos su creación. Ese es el equivalente. Encima, todos estos drones no fueron comprados en Amazon. Los crearon los propios ucranianos con tecnología local. Desarrollo propio. Y esto es muy preocupante porque miren, prácticamente crear un dron como los que hicieron los ucranianos no requiere de una tecnología especialmente complicada. Puedes usar partes que incluso se fabrican en el propio país en el que tú quieres atacar. Y es tan sencilla que solamente requieres que o bien contrabandear algún tipo de mecanismo que detone, o bien comprarlo en países que lo vendan abiertamente, Estados Unidos, y que solamente te pida, no sé, algún tipo de comprobante de que eres residente estadounidense o algo así. Claro. Aunque ya te digo yo que, por ejemplo, si eres ciudadano mexicano, puedes ir a Estados Unidos a comprar armas y te las venden sin ningún problema, como turismo de armas. Puedes creerlo, pero bueno. Eso me sorprende. No. Pues regresamos a Ucrania. La cosa es que con este tipo de cosas realmente han demostrado que solo requieres de una inversión pequeña para poner de cabeza las bases militares del mundo, y que tener la bomba atómica ya no es un disuasivo efectivo para prevenir que vengan a invadir tus bases aéreas en tu propio país. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es tan sencilla la forma de hacer este tipo de ataques que es replicable fácilmente por naciones como Corea del Norte, Irán, pero también por grupos no estatales como los terroristas. Claro, aquí el crimen organizado puede tomar bastante de aprendizaje respecto a lo que ha estado haciendo Ucrania. Precisamente antes de empezar el podcast, cuando estuvimos comentando la noticia, le decía a mi compañero efectivamente que yo sentiría bastante precaución como persona que vive en Latinoamérica
para los grupos de crimen organizado, sobre todo, por ejemplo, para los mexicanos, para la gente de las favelas, para las personas que han tenido problemas, por ejemplo, en Colombia, cualquier narcoestado, porque significa que si tienen un buen trabajo logístico y de inteligencia, basta con que simplemente detecten los puntos claves de dónde se juntan los enemigos, o en este caso activos, claro, de los enemigos, y poder detonar con muy poca plata. O sea, realmente la inversión es bastante pequeña. Esto no solamente tiene que ver con la guerra formal de soberanía contra soberanía, sino que también hay otro tipo de guerras humanas, que vendría siendo, por ejemplo, los grupos guerrilleros y todo lo que estaría como para ley. De hecho, esto abre puertas a lo que se considera como la guerra interna automatizada, donde prácticamente no es que tengas que llevar grandes pelotones de personas para invadir una nación. Simplemente basta con que consigas contrabandear máquinas sofisticadas con una preprogramación por inteligencia artificial, y que las actives de manera remota por vía satelital para que hagan el destrozo que tú quieras sin perder un solo activo de tu organización. Aquí, por ejemplo, podemos ver otra cosa muy importante con el desarrollo de la inteligencia artificial y su rápido avance que ha tenido, que le han hecho legislación en otros campos que tienen que ver con el trabajo humano, como por ejemplo el reemplazar algunos tipos de trabajo, como prestar tu imagen o tu voz. Aquí vemos un desarrollo que es aún más específico, pero de impacto, que vendría siendo en el terreno de la guerra, en desarrollo para que sean capaces de detectar los objetivos e ir precisamente al punto. También me imagino yo que pueden limitar la cantidad de víctimas de los conflictos. Se podría. Pero bueno, si son grupos no estatales, ellos... No, a ellos no les va a interesar. Al contrario, mientras más mueran mejor, porque... Creas más estado de terror guerra, y cosas. Sí, guerra interna y miedo. Efectivamente. Entonces, realmente a Zelensky le salió bien esta jugada. Pero uno se preguntaría, ¿cómo es posible que Ucrania haya hecho esto, no? Encima, tienen que saber una cosa. Ucrania en los últimos 2 años, desde que empezó la guerra, se ha vuelto una potencia militar. En drones. Uh-huh. Resulta que esto fue a través del financiamiento que le dio Estados Unidos. Empezó a crear una serie de contratos para que empresas pequeñas de Ucrania empezaran a hacer una competencia feroz para que traigan maquinaria de guerra que sea lo suficientemente viable, barata y replicable. Así es. Y pues que al final de cuentas dieron con drones. Los drones, como bien decías tú antes, que en este caso la necesidad incentiva la creatividad. Sí, y pues con esto Ucrania hizo este golpe, que es un golpe de moral muy fuerte contra Vladimir Putin. Realmente, si yo fuera el presidente de Rusia, estaría bastante molesto, porque cómo es posible que me hayan dado golpe tan fuerte, tan duro. Y aquí también pone otra parte del relato. Originalmente aquí se ha hecho un video que sostiene de que probablemente sea Rusia quien gane la guerra, pero con esta jugada que ha hecho Ucrania, podemos estar ante un conflicto que puede perdurar todo lo que ellos quieran. O sea, literalmente no hincar la rodilla y determinar que el juego de que se acabe la guerra sea ahora en un plano un poco más simétrico hacia Ucrania, porque se veía una victoria avasalladora por parte de Rusia. Sobre todo que lo que quiere Ucrania, y sobre todo que se lo dijo al presidente de Donald Trump cuando fue a la Casa Blanca, es que quería una garantía real para terminar la guerra con Rusia. Garantía que no existe, que no se la ha dado antes. Rusia en reiteradas ocasiones ha violado diferentes acuerdos de paz que ellos han pactado, incluso desde que se disolvió la Unión Soviética, claro. Entonces, una de las cosas más importantes, se deshizo de todo el armamento nuclear. Craso error. Si tú eres un país que por alguna razón te deja un arsenal nuclear, lo peor que puedes hacer es deshacerte de él.
Es un bonito disuasivo y prácticamente di ya lo caído y no te regreso nada. Sí, ¿qué pasó y por qué pasó? Cuando la Unión Soviética tenía su gran Rusia, Ajá. era básicamente dueño de mucho del arsenal nuclear. Y lo puso en diferentes estados soviéticos que lo tenían como relativamente diversificado. Cae la Unión Soviética y muchos de estos estados que se separaron de él y se quedaron con parte de su arsenal. Por ahí de mediados de los 90, no recuerdo exactamente la fecha, Rusia reclama a Ucrania que por favor le regrese su arsenal nuclear, o si no habría consecuencias. Y Ucrania de buena fe dijo, muy bien, te lo regreso sin broncas. Sí, pensó que de esta forma, con este tipo de acuerdo, lo pactado seguramente iba a ser suficientemente fuerte como para que ellos ya no tuvieran más problemas de conflicto con Rusia. Pero no fue así, Rusia le siguió picando las costillas a Ucrania cada que puso y rompiendo cada clase de acuerdo que han firmado. Y pues solamente mirando que Rusia tiene la intención de volver a anexarse a Ucrania completa. De hecho es lo que busca Putin realmente, la rendición completa, en cada rodilla, sin condiciones. Así es, quiere extender. Y más todavía cuando en este caso Zelensky va a la Casa Blanca y Trump lo imputa y le dice tú no tienes las cartas. Ahora nos muestra que sí tenía cartas. Una carta que lleva preparándose un año con una logística interna, con trabajo de inteligencia que ya haya sido ucraniana o haya sido proporcionada por Europa o en este caso Estados Unidos. El hecho es que la operación fue todo un éxito y fue incluso a espaldas de estas otras potencias como lo que es Estados Unidos e Europa. O sea, básicamente nadie le preguntó a nadie. Sí, de hecho los aliados de Ucrania están preocupados porque ellos decían, pero es que estábamos avanzando con las negociaciones diplomáticas. Avanzando, por cierto. De hecho hubo conversaciones esta semana después del ataque de Ucrania y no llegaron absolutamente a nada otra vez, más allá de un intercambio de prisioneros. Y ya. Pero realmente la escalada militar continúa, no van a negociar la paz. Ucrania no quiere caer en rodilla y prácticamente Rusia también no va a permitir una victoria de Ucrania. Va a llegar hasta las últimas consecuencias a ambos países y que pierdan todo lo que tengan que perder en esta escalada infinita. Así es. Básicamente de eso se trata. O sea, aquí hay muchas cosas que se pueden sacar. Primero, la sorpresa que da Ucrania, que cambia definitivamente el juego geopolítico de la guerra. Sí. Y miren, yo en el video que menciona ella alrededor de qué momento va a terminar Rusia en un escenario de problema donde la victoria de relato, que sí hablo de ese video, va a ser una victoria de relato, no porque haya ganado realmente, y los desastres económicos que va a recibir en la década del 2030, porque prácticamente Rusia, mucho de su aparato productivo está en manos chinas. Pero parece colonia china. Ajá, y para cuando ustedes vean este video seguramente ya estará en el canal un video que explica concretamente cómo sería un escenario donde Ucrania hace una victoria de relato, no porque sea una victoria realmente, y diga yo gané porque y conseguí que Rusia se regresara, conseguí que me regresara uno de mis territorios, a lo mejor Crimea no, pero sí uno de mis territorios que yo estoy reclamando, y me mantuve como un país soberano y fuerte. Que esa es finalmente lo que quiere Ucrania, quiere mantener su soberanía. Toda esta guerra que ha cursado es para defender su soberanía. Y aquí no estamos tampoco siendo parcializados hacia una nación concreta, porque si hablamos de los fundamentos reales de por qué ocurrió la guerra, la verdad es que ambos países tenían suficientes razones como para entrar en un conflicto bélico armado como lo que terminó ocurriendo. Primero vamos por Rusia, o sea, Rusia fue un país que cuando pidió unirse a la OTAN se le negó la entrada porque básicamente somos un club europeo, todos menos Rusia. Sí, no se permitan rusos. Sí, entonces eso fue una declaración abierta a que había una animosidad bélica hacia Rusia. ¿Ya? Y viene Zelensky en este caso haciendo conversaciones, avanzando rápidamente en conversaciones con la OTAN para poder ingresar a este bloque. Sí. Esto no le gustó para nada a Putin porque a pesar de todo, si hay algo que siempre se le ha pedido a Ucrania es que sea imparcial, cosa que violó al momento de avanzar tanto así las conversaciones
para poder ingresar a la OTAN. Pero también es cierto de que todo esto que ha hecho Ucrania se debe precisamente a los deseos expansionistas que ha venido llevando Rusia desde hace bastante tiempo. Así es. Y bueno, en este video que les digo que ya debe estar en el canal, no sé cómo la vaya a poner todavía, abordo cómo sería, qué cambiaría geopolíticamente para Ucrania si consiguiera esta victoria de relato. Y aquí les adelanto una cosa. Actualmente el eje de control de Europa se encuentra en las zonas entre Alemania y Francia. Prácticamente ellos son los líderes de la Unión Europea y las decisiones que se toman entre esos dos países son las decisiones que los demás acatan en última instancia. Claro. Sin embargo, en una victoria ucraniana, el eje de poder cambiaría completamente porque Ucrania se alzaría como una nación que realmente es capaz de vencer a Rusia, Sí. de hacer retroceder con un ejército probado en combate y que se uniría a una especie de nuevo eje que haría junto con Polonia, que también está invirtiendo mucho en armamento y que también estaría como que en la primera línea del frente, para poder ahora cambiar de nuevo eje de decisiones, prácticamente pasándolo desde el oeste al este de Europa. Algo que nadie se habría imaginado antes de la guerra de Rusia. Sí, de hecho es muy interesante cómo cambia aquí el juego geopolítico, básicamente. Porque siempre cuando pensamos en Europa del Este, pensamos en una Europa empobrecida, en una Europa subdesarrollada. De hecho hay una discriminación bastante grande al hablar de la parte occidental a la parte del este. Y resulta de que al ocurrir esto, de por sí la Unión Europea se encuentra de capa caída. Económicamente hablando no han tomado las decisiones ni más inteligentes ni las mejores para poder sostener su lugar central que han mantenido hasta ahora. Así es. En todo caso, en este video no que estoy subiendo, estoy explicando estas cosas y más, no puedo adelantar todo porque pues si no ya no vas a ver mi video. Pero realmente es algo muy fascinante de esta operación de Zelensky. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿realmente crees que se pueden dar conversaciones de paz reales bajo estos tira y afloja? Porque no solamente es que Ucrania apenas acaba de destruir el 30% de los bombarderos rusos. Ya había tenido otras victorias destruyendo prácticamente todas las zonas extractivas de gas natural y de petróleo, estas refinerías, con la cual ha perdido, si no mal recuerdo, cerca del 20 o 30% de la producción de este tipo de materias primas, porque tienen que saber que Rusia es una potencia como de tipo latinoamericana, solamente se dedica a exportar materias primas actualmente. Y bueno, y armas. Ajá. Pero en este momento las armas no se las están bloqueado. Entonces prácticamente solo tenemos a esta cuestión donde Ucrania está tratando de pegarle a Putin donde más le duele, haciendo que pues, sea cada vez más difícil y más costoso mantener esta guerra y extendiéndolo hasta el infinito. Mira, aquí puede venir otro actor geopolítico muy curiosamente a tomar bastante participación porque le va a afectar directamente: China. Acabo de visualizarlo. Nosotros normalmente siempre pensamos en Estados Unidos, que tiene mucho interés en la zona, sobre todo que cuando Zelensky es citado a la Casa Blanca, dentro de ese acuerdo de paz que quería obligar Donald Trump a firmar, era que se diera tierras raras. Sí. O sea, lo que quería Donald Trump de un acuerdo de paz de Ucrania hacia Rusia eran las tierras raras. Sí. Entonces, por ese motivo, nosotros normalmente siempre pensamos en Estados Unidos, ya que ha sido el mediador histórico y que además él personalmente tiene mucho interés en el lugar. También uno de los coqueteos que se ha dado con Putin muy probablemente tiene que ver con eso. Porque ¿qué le puede dar Putin a algo? Donald Trump es ese tipo de persona, o sea, completamente empresario. No es un político, no hace diplomacia, él definitivamente trata esto con prácticas empresariales y bastante depredativas. Pero China lo estamos obviando por una cosa. Resulta de que China originalmente tenía mucha inversión en Ucrania. A China nadie le avisó de que iba a entrar en una guerra con Rusia. Y resulta de que cuando esto ocurre, obviamente ya China ha dado por perdido toda esa inversión que hizo. No fue para nada feliz. Y aún así,
si es que los ucranianos pudieran avanzar, por ejemplo, en la estrategia de seguir limitándole la extracción de la energía que se la están vendiendo a China, porque ¿qué está ganando China de todo esto? Energía sumamente barata. Está ganando energía sumamente barata. Ya en estos momentos creo que poco le importa todo lo que perdió en Ucrania porque está ganando más respecto a la energía. Pero si los ucranianos logran desestabilizar de tal forma ciertos sectores estratégicos de Rusia, es ahí cuando creo yo que podrían entrar a una negociación y quizá por presión de China, porque China tiene injerencia en las dos naciones. Entonces, bajo el reto que usted me está mencionando, lo que debería hacer entonces Zelensky es que el siguiente ataque, ¿cómo decirlo?, logístico, tendría que ser hacia las zonas donde más sensibles, donde está literalmente intercambiando combustible por si yo fuera Zelensky, eso es lo que haría. Sí, o sea, averiguar dónde se está intercambiando combustible con los chinos. Sí. Y justo ahí con los negociadores, los que les compran. Y con sus drones, atacar. Ahí atacar. Ahora, esto sería una tontería porque no debería atacar a los chinos. Tendría que hacerlo muy bien para que solo caigan rusos. Sí. Porque si lo hace con los chinos, ahí sí China le da una rosa. No, China va ahí avasalladoramente. Y precisamente por eso hablo de los drones, que los drones tienen esa facilidad. Resulta de que los drones, al ser tan pequeñitos, pueden ser malditamente... se puede esconder. Sí, y específicos. Una operación muy similar, por ejemplo, a lo que hizo Israel con Hamas. Con lo de los walkie-talkie. Sí, sí. Imagínate, de hecho, si son tan buenos en la producción de drones, hay drones que pueden ser del porte de mi mano. Obviamente yo no soy una persona que desarrolla armamento, desconozco las características de estas armas, pero aquí en este canal damos el abanico de posibilidades. Lo triste de todo esto es que, bueno, uno me imagina un explosivo que piensa que es una cosa de este tamaño gigantesco. No. Y que para eso se necesita algo de este tamaño para explotar. Puede ser del tamaño de un botón para detonar. Sí, con una cosita así chiquita ya puedes hacer una destrucción bastante grande. Por eso los drones kamikaze se volvieron tan populares. Pero bueno, por cierto, si has llegado hasta este punto, por favor, deja tu like. Sí, comparte y comenta. Especialmente comparte, aunque sea a ti mismo en otra cuenta de redes sociales. Sí. Porque la interacción nos ayuda mucho a este pequeño canal que crezca. Sobre todo que nosotros queremos hacer contenido desde Latinoamérica y para el mundo. Sí, verdad. Para que conozcan la importancia geopolítica que esta región también tiene y que somos más importantes de lo que el mundo nos ha hecho creer. Cierto, entonces por favor, un manito arriba, no te cuesta nada más que ir a darle clic. Y bueno, continuamos con la siguiente noticia. Resulta que, como escucharon la semana pasada, Elon Musk se divorció de Trump, se fue en una especie de... Yo me daba risa como decían los medios, una emotiva despedida donde Trump le entrega una especie de regalo conmemorativo súper especial. Yo me pregunto, ¿los periodistas vieron lo mismo que vimos? No, es lo que yo me pregunto, o sea, ¿qué clase de retórica se avientan estos tipos para hacer malabares y ignorar olímpicamente los gestos que hacíamos? Estaba así, en fin, bueno. ¿Qué ocurrió esta semana? Parecía que toda la historia había terminado. Todavía me has dicho que ya era todo, ¿no es así? Bueno, resulta que Elon Musk no soportó más. Y como una persona despechada, yo diría, salió a escribir en X: lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso, clientelista, es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza a quienes votaron a favor. Saben que lo han hecho mal. Lo saben, añadió. Y literalmente lo dijo. Lo saben. You know it. Y esto, pues, como que acabamos con que... Uy, mira, aquí está la persona haciendo un berrinche, ¿no? Por haberle quitado el poder. Y yo veía muchos analistas diciendo, no, que pues, que Elon Musk se iba bien, que era una ruptura mutua. Sí, acuerdo. Y con esto pues se les cayó la boca a todos estos periodistas de que como yo escribí un artículo tratando de defenderte y pues... Mira lo que pasa. Sí. Bueno,
resulta que este jueves el presidente de Estados Unidos se mostró muy decepcionado por las críticas de Elon Musk al proyecto de ley fiscal que impulsa su administración. ¿Y qué fue lo que dijo Trump primero, no? Elon está agotando mi paciencia. Le pedí que se fuera, eliminé su mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería. Y él sabía que desde hace meses que yo lo iba a eliminar. Y simplemente se volvió loco. Claro. ¿A qué se refiere Trump con esta ley de mandato? Bueno, resulta que en el periodo de Biden este tipo hizo una serie de regulaciones fiscales o regulaciones políticas para tratar de apoyar la transición energética, entre las cuales está habiendo regulación de la Agencia de Protección Ambiental, una regulación que obligaba a los fabricantes de autos a reducir drásticamente las emisiones por vehículos y prácticamente una serie de créditos para que la gente pudiera comprar vehículos más eléctricos más baratos. Claro. Bueno, como Trump fue financiado por Ford, General Motors y estos tipos de empresas, pues obviamente tenía que pasar ahí para quitar este tipo de cosas y que los autos a motor se volvieran competitivos otra vez dentro de Estados Unidos. Así es. Bueno, Elon Musk se volvió loco con naturalidad. Sí. Y empezó a despotricar y Trump le dijo, tú sabías que yo lo iba a hacer. Pero la disputa subió de tono porque Elon Musk estaba aventándole un montón de basura a Trump diciendo, tú sabes que por mí ganaste, desgraciado, desagradecido, ¿cómo te atreves, poco hombre? Sí. Y bueno, Se peleaba amantes. sí. Y la disputa subió de tono cuando Trump aseguró en Truth Social, su propia red social, que la manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares del presupuesto federal es cancelando los subsidios y contratos gubernamentales que benefician a las empresas de Musk. Fuerte. Muy fuerte. Y solo en 2024, de acuerdo a un artículo publicado por The New York Times, las compañías vinculadas al magnate acumulaban cerca de 100 contratos con las 17 agencias federales, y la mayoría eran para SpaceX, pero Tesla también figuraba entre los beneficiados. Y había unos $3,000 millones en beneficios para Elon Musk, que con su llegada a Doge se incrementaron. O sea, de hecho hice un programa, y vieron en el podcast, donde dice que subí de golpeado y humillado, o golpeado y molesto, o incómodo. Así se va Musk de la Casa Blanca, ¿no? Ahí hablo de todo lo que se llevó Elon Musk. Sí, es verdad. O sea, perdón por no poner un título tan, ¿cómo decirlo?, tan específico, pero realmente como soy un canal pequeño tengo que hacer estas cosas para hablar de cosas serias, si no, no me ven. Y al final, todos sabíamos, de hecho dije punto por punto qué fue lo que se iba Elon Musk, ahorrándose millones de dólares en un montón de, ¿cómo decirlo?, de investigaciones que le estaban haciendo un montón de agencias federales. Básicamente se echó la burocracia de Estados Unidos, que tarde o temprano le iba a costar juicios, muy parecidos probablemente a lo que le pasó al creador de Facebook, A Mark Zuckerberg. a Zuckerberg. Ajá. Y como estas personas son millonarias y tienen mucha plata, tienen la posibilidad de dilatar y dilatar, interponiendo recursos judiciales. Y bueno, prácticamente esto, lo que diga, y puedes cancelar los contratos gubernamentales que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, con tus empresas Musk, pues fue como que Y es muy gracioso porque curiosamente en ese video que tú comentas qué es lo que se llevó Musk, se ahorró mucha plata precisamente porque ahora en lugar de estar pagando abogados y abogados, haciéndolo él directamente, personalmente, se cargó a una serie de instituciones que lo estaban jodiendo básicamente. Sí, y bueno, que incluso se sabe que Elon Musk al frente de Doge canceló un montón de contratos gubernamentales con otras empresas y puso como beneficiario pues a SpaceX y a, por supuesto, Tesla y otras empresas que tienen de inteligencia artificial y demás. En fin, y bueno, con esta solo tweet de Donald Trump, pues... Lo que me da risa es que es poético, porque utilizando la red social de Musk con un tweet, qué poético. Sí, y bueno... Bueno, y pues resulta que esto hizo que la bolsa, en bolsa de valores, Tesla, cayera cerca de $1,200 millones en su beneficio que se estima que podría perder por si realmente Trump le quita todos estos beneficios. Sí.
y encima cayó en bolsa 14%, ¿vale? 14% cayó en bolsa este día. Y pues se estima que si Trump realmente quita estos beneficios a Tesla, incluyendo las leyes de Biden, incluyendo los contratos, va a perder $1.200 millones. Y como Musk no dice, pues esto no se queda así, ahora sí voy a sacar tus trampas al sol. Sí. Que todo el mundo lo sepa. Lo voy a gritar a los 5 vientos. Sí. 10 vientos. Y todos los que existan. Bueno, resulta, dice, es hora de lanzar la gran bomba. Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, Donald J. Trump. Y si no sabes quién es Jeffrey Epstein, es un multimillonario que mantenía estrechos vínculos con figuras influyentes en la política y en las finanzas, y que era acusado de haber hecho básicamente tráfico o sexual. Perdón que tengo que decirlo así, pero es que YouTube es muy... No va a tirar el directo. Sí. Entonces, convenientemente se desvivió, desuscribió en una prisión estadounidense, Uh-huh. de manera muy sospechosa, con un montón con una lista donde estaban gente de la política, gente que estaba en Hollywood, magnates, Deportistas, o sea, hay gente muy, muy influyente, principalmente de Estados Unidos, pero del mundo también. Entonces, la lista de presuntos cómplices y clientes, así como su registro de vuelos de su avión privado hacia su isla en las Islas Vírgenes, están actualmente, ¿cómo decirlo?, en custodia federal y nadie tiene acceso a esos archivos. Es cierto. Lo que acaba de decir Elon Musk es que la razón principal por la que siguen bloqueado, congelado estas situaciones por orden del propio Donald J. Trump, el propio presidente. Lo cual no es poca cosa. Así es. Y pues es como, qué pedazo de escalada dio este rompimiento de dos amigos. Qué amigos, esta relación tan pura y cercana. Están jugando con el hijo de Musk, de 5 años. Sí, realmente, todos recordamos cuando llevaba a Elon Musk, a su hijo, a las campañas de Trump, cómo lo llevaba a la Casa Blanca, o sea, decía que eran más que amigos, familia, y ahora verlos rompiendo de esta manera solamente me hace ganas de reírme. Honestamente, difícil aburrirse mientras esté Trump en el poder. Ciertamente. En todo caso, en el canal de Ecos Financieros de YouTube hice un video de 10 minutos aproximadamente diciéndoles punto por punto qué es lo que Elon Musk sacó de haberse hecho amigo de Trump en esta campaña. Y pues esperemos que realmente esto continúe. Que continúe. Que la gente está aburrida y quiere ver entretenimiento entre dos magnates. Y ahora, a diferencia de la política latinoamericana, yo no creo que esta sea una distracción para encubrir algo más grande. No, la verdad es que no. Yo pienso que aquí estamos viendo una persona que está profundamente herida y también iracunda, haciendo descargos porque realmente un solo tweet de Trump le costó millones, 100 millones de dólares si no me recuerdo. 14% en bolsa y puede perder $1.200 millones y Trump le cancela todos los contratos gubernamentales a Elon Musk. Uh-huh. Pero en fin, ahora, cambiando a otra noticia más, ¿cómo decirlo?, seria, resulta que Trump ha tenido una especie de política muy, ¿cómo decirlo?, curiosa con los ataques de tipo antisemita, ¿vale? Prácticamente discursos de odio contra los israelíes, discursos de odio contra todo aquel que se refiera a estos actuación que tiene Netanyahu. Cualquiera que proteste en su contra pues va a enfrentar serias consecuencias. Esa es la razón por la que, por ejemplo, empezó toda la bronca con Harvard. Claro. En fin. Bueno, resulta que hubo un ataque esta semana en Colorado, un ataque antisemita, en el cual Trump aseguró que era un ataque de odio contra los judíos y pues en respuesta firmó una orden ejecutiva que prohíbe total o parcialmente la entrada a cerca de 19 países, incluyendo 3 países latinos. La curiosidad es que te preguntarás, ¿acaso todos estos 19 países serán antisemitas? ¿Qué clase de gente fóbica de los israelíes podemos encontrar entre esta lista? Quizás Chile, con esto de que Boric retiró sus agregados
de allá. Aquí sería una justa razón. Bueno, aquí viene la lista de los 12 países antisemitas. Escúchenlo con atención. Afganistán, Myanmar, Chad, República de Congo en África, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, la isla esta de Caribeña, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Las razones para prohibir todo esto, o sea, él dijo que eran antisemitas, pero bueno. No. Necesita una razón protocolar. Presencia de terrorismo o gobiernos colapsados, falta de control territorial, altas tasas de sobreestadía, gente que se queda más allá del tiempo que dice en su visa y al final dice, pues ya me quedé aquí, ya me fregué, hasta crees que voy a regresarme a mi país. Y relaciones diplomáticas deterioradas, prácticamente. Pero estos que acabo de mencionar son 12 países que tienen entrada completamente prohibida, ¿no? Haití, o sea, los haitianos, es curioso que se declare Trump de acuerdo de su propia vista medio antisemita, pero resulta que prácticamente Haití está completamente devastado. El 85% de Haití está en un caos completo con pandillas que se han hecho con el gobierno y donde realmente no existe un Estado de Derecho fidedigno. Y pues Trump aseguró, hay veces en las que Trump no es diplomático, pero es genuinamente honesto. Y entre su honestidad dijo, no podemos asegurar la entrada de gente que esté limpia. Lo cual explicaría muchas cosas de esta cagada que tienen con los migrantes en Estados Unidos. Sí. Porque, por ejemplo, esto de la visa waiver, ¿no? Que tienen Sí. con los chilenos, que permitió que un montón de estos chilenos que aprovecharon estos beneficios eran chilenos ladrones. Muchos de esos chilenos tenían antecedentes aquí en Chile. Y lo más gracioso de todo esto es que cuando esto empezó a pasar, Estados Unidos a Chile, al gobierno, le pidió la base de datos actualizada de todos los chilenos. Entonces ellos tienen información actualizada y al día de si, por ejemplo, yo voy y solicito la visa para poder entrar a Estados Unidos, ellos deberían saber cuál es mi estado penal. Sí, deberían saber si tienes acusaciones penales, no te deberían permitir entrar, ¿no? Ajá. Después de todo, si fuiste una persona que delinquiste en tu país, no crea, es como que tonto pensar que estás en un mejor país donde literalmente el acceso a los trabajos remunerados está muy limitado para los migrantes, te va a ir mejor. Exacto. Y la cosa aquí es que desde mi lectura no estaban haciendo el trabajo simplemente. En lugar de revisar efectivamente si la persona cumplía con los antecedentes y con los requisitos para que se le otorgara esta visa. De hecho, se supone que te la tienen que dar en menos de un día. Sí. Simplemente aceptaban a todos, independiente de su situación aquí en Chile. Ajá, y bueno, de acuerdo con el mandatario, también hay otros países que están con entrada limitada, que son Burundi, Cuba, bien antisemita Cuba. Sí, muy antisemita. Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y por supuesto la Venezuela chavista de Nicolás Maduro. Se ha declarado 100% antisemita. Ahí Super Bigote diciendo ¡no más Israel! Honestamente, de Super Bigote sí me lo creería. Pero bueno, en un documento que expedió Trump para las razones que dice de Cuba, dice que Cuba es un patrocinador de terrorismo y el gobierno castrista no comparte ni coopera con suficiente información con la Unión Estadounidense, además de negarse históricamente a admitir a sus nacionales expulsados. La razón de Cuba no solamente pues es esta cuestión. Yo creo que Trump está buscando algún tipo de excusa. De hecho está haciendo una serie de medidas para que el gobierno castrista de Diosdado Cabello, si no me recuerdo, se vaya destruyendo económicamente y que colapse por una revolución que hagan los propios cubanos, porque hasta creen que Estados Unidos tiene plata para ir a invadir. De hecho no quieren gastar plata ni su atención de objetivos políticos trascendentales, llámese China. Pues que por ejemplo hizo una ley para que los cubanos que están en la Florida, sobre todo, pero realmente a la Unión Americana, les cueste más trabajo enviar dinero. Antes había cubanos que iban a Estados Unidos, ponían una empresa que era relativamente relacionada con el gobierno castrista y a través de esto el régimen se hacía de dinero. Bueno, Trump les prohibió esta visa a estos cubanos y ya no pueden obtener dinero de este régimen.
También, y si a esto le sumamos que los cubanos no han tomado decisiones económicas muy buenas y que prácticamente ningún país les quiere prestar dinero y están teniendo una especie de colapso, ¿cómo decirlo?, social, porque ahora el internet les está saliendo muy caro a los cubanos y están viviendo apagones prácticamente a diario. Sí. Trump aquí dice, esta cosa va a explotar y me va a explotar al lado, entonces yo no quiero que venga. Así que prohibiros. Esa es la razón realmente detrás por la cual no le está prohibiendo a los cubanos una entrada total. Es parcial, ¿vale? Ujú. O sea, algunos que sí, otros que no, pero sobre todo los que tengan dinero. Ni más ni menos. Y sobre Venezuela dice que carece de una autoridad central competente o cooperativa para emitir pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de revisión y verificación. Y además acusa al país de históricamente haber rechazado a los venezolanos expulsados, cosa que pues no es cierta, porque pues recientemente en este mes Maduro dio como bombo el platillo la bienvenida a los venezolanos expulsados, diciendo vengan a casa, bienvenidos, vengan acá y sométanse a mi régimen. Y pues, ¿por qué lo está haciendo con Venezuela? Porque ya supongo que se dio cuenta de que Maduro sí es un factor de riesgo para la propia Unión estadounidense, la Unión Americana, los gringos. Yo creo que sí, posiblemente ya se ha dado cuenta de que no solamente exportan personas que se llevan las divisas, sino que también están exportando mucha delincuencia. Realmente, entonces aquí debo darle la razón a María Corina Machado cuando hizo su podcast con Donald Trump Jr., su hijo, que dice que prácticamente Maduro está usando al Tren de Aragua, este grupo criminal, para estar trayendo caos y haciéndose de dinero a través de vías paralelas a los estados. Sí, sin ir más lejos, de hecho salió una noticia recientemente que decía, ¿quién era la FP? Bueno, salió una noticia de una entidad gubernamental estadounidense que reconoció al Tren de Aragua como parte de la desestabilización de Latinoamérica. Sí. Y no solamente el Tren de Aragua, como que Maduro había estado de forma activa conspirando contra los países de la región para crear caos y desestabilidad. Creo que fue el FBI, si no me recuerdo. Sí, FBI, parece que fue. Sí, creo que fue el FBI. Bueno, pueden buscar la noticia. Se encuentra, es reciente, muy reciente. Sí. Y es como que, no me digas, te tardaste años en darte cuenta de que Maduro estaba haciendo eso. Bueno, es que ahora le conviene el relato para poder hacer todo lo que está haciendo y justificar. La verdad es que mucha gente espera que Estados Unidos invada directamente a Cuba o a Venezuela para derrocar los regímenes. Incluyendo a la gente que vive en esos países. Sí. Y la gente que vive en esos países quiere recibirlos como libertadores. Así es. Pero la verdad es que Estados Unidos no quiere llegar a invadir ni mandar fuerzas porque no ganaría realmente mucho. Y miren, sé que todo el mundo, por la propaganda que nos dio Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, nos vendieron la idea de que ellos eran el policía del mundo, ¿no? Que su labor estaba en tratar de preservar la paz, la libertad y la democracia en todas las naciones. Sí. Pero eso era una mentira. Lo que Estados Unidos hace es usar esta retórica para intervenir en los países que le causan conflictos geopolíticos, le quitan dinero de empresas que obtienen beneficios, ya sea de materias primas o de divisas hacia su propia nación. Y pues como muchos de estos regímenes donde están estas empresas suelen ser dictatoriales. Así es. Pues le viene bien el relato. Sí, de hecho históricamente también Estados Unidos ha sabido posicionarse en países en caos y sacar beneficio de estos con formas, como por así decirlo, paralegales. Sí, miren, y si bien lo moralmente correcto sería que los gobiernos, especialmente los hegemónicos, los que tienen dinero y poder, se preocuparan por asegurarse que la bondad y el bien común primaran por encima de los negocios, la verdad es que esto no es así. El ideal no se superpone con la realidad y desgraciadamente Estados Unidos mira por sus propios intereses y francamente no le importa en absoluto lo que pase ni con los cubanos ni con los venezolanos, solamente no los quiere en su territorio. Si puede indicárselos ahí a México, pues que se queden ahí atrapados ahí
atrapados ahí, es que, ¿cómo decirlo? No es embalsamados, es la palabra de que se quedan como que anclados, como que varados. Varados, gracias. Pero más allá de eso, no los quieren en sus fronteras. Sobre todo porque Estados Unidos es un país profundamente racista. Por mucho que nos quieren meter esto de la cultura woke y la aceptación. Y de la inclusión y todo eso, no. Eso es de dientes para afuera. Y sobre todo para la gente que vive en las ciudades. Las comunidades rurales de Estados Unidos no les gusta este mensaje. Son mucho más conservadores. Sí, de hecho eso es de las grandes ciudades que son cosmopolitas. Pero lo que es, como bien dice, la zona rural, familiarmente ahí de colonos, no es así, ese no es el mensaje, al contrario. Y bueno, ¿qué visas se vieron afectadas con estas medidas de todos estos países? Las visas B1 de negocios, B2 de turismo, F de estudiantes, M de vocacionales y J de intercambio. Ninguna de estas personas puede entrar nuevamente en esto. La mayoría de visas, por lo que veo ahí, la visa que no está es la de reunificación familiar. Sí, o en matrimonio. Claro, o vínculo con un nacional. Entonces supongo que si eres una persona que está en Estados Unidos y no te has casado con tu pareja gringa, deberías hacerlo, porque eso parece que son los que siguen siendo inmunes a esta situación. Sí. Y digo en teoría porque puede pasarte como el salvadoreño, que se lo lleven detenido por error y lo mandan a una cárcel salvadoreña, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, en fin. Entonces, la verdad es que todo esto ya se veía venir. O sea, Trump ya había anunciado que iba a hacer este tipo de medidas. Ahora estaba buscando una excusa y de hecho él mismo dice que yo ya lo venía preparando, pero esto me dio como un toque de inspiración, es decir, se viene antes. Y dio la orden ejecutiva. Y creo que esto va a empezar a entrar en vigor a partir del próximo lunes, 9 de junio. Sí. Entonces, pues, para que estén al pendiente, porque ahora... Sobre todo si tienen familiares, para la gente de Cuba, por ejemplo, gente de Venezuela, Haití está sí. muy jodida. Ajá. Pero que ahí se cuiden básicamente, que traten de ver si es que tienen alguna posibilidad para mitigar los daños colaterales. Sobre todo porque estás viendo casos donde de repente, si tu país hace enojar a Trump por alguna razón, puedes estar en medio de un vuelo con dirección a Disneylandia. Sí. Y de repente, no, ya no te aceptamos la visa. Resulta que tu presidente le dijo a Trump que su corbata estaba fea y Trump se vengó diciendo que no va a permitir el ingreso temporal de tu país. De hecho, lo dice de forma sarcástica, satírica y caricaturesca. Ajá. Pero pasó con Chile hace poquito. La semana anterior leíamos noticias de cómo personas que tenían la visa waiver, que iban en medio del viaje que ya se les había aprobado, haciendo escala en ciertos países, se les niega la entrada a Estados Unidos. Dicen que por razones de que no tenían ciertas cosas en regla, la gente en el aeropuerto le dice que esto en realidad le estaba pasando a la gente de Chile, y la razón ni siquiera tiene que ver con la delincuencia que había traído la visa waiver y por qué se pusieron las cosas como más duras con respecto a la visa, sino que es porque el presidente Boric se le ocurrió romper relaciones con Israel y resulta de que retiró activos militares de la región y lanzó algunas declaraciones bastante desafortunadas para aquellos turistas que iban hacia Israel, hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Sí. Y pues te quedaste sin tu viaje y sin reembolso. Entonces vivimos un mundo muy loco y honestamente yo no querría viajar a Estados Unidos en un momento como este, sobre todo siendo mexicano, sobre todo viendo que de repente la policía de Estados Unidos te detiene simplemente por tu color de piel. O por cómo hablas. Como pasó también con otra chilena que iba con su hija pequeña de 12 años, que ella sufrió un robo, o sea, alguien robó y en esa huida la pasa a llevar a ella y la tira al suelo. Y ella, para poder dar a conocer esto a la policía, seguramente para decir fue hacia allá y dar a conocer lo que había pasado. Como haría en Chile. Claro, se acerca a la policía y la policía, racista obviamente, le dicen no, es que se acercó demasiado. Y la llevan detenida. Ni siquiera empatía porque iba con una menor de edad que la dejan varada sola en un país que desconoce.
y que tuvo la fortuna de un señor extraño más encima. Y barbudo, según nos comenta. Y barbudo, claro. Pues yo imaginé que un motociclista iba con su Harley Davidson y dijo, ¡oh, qué mierda está pasando aquí! Ven, pequeño, vamos a la comandancia de policía. ¡Rum! Pero imagínense, o sea, terrible que te puedan separar de tu hijo y a nadie le importa que un menor de edad quede completamente solo y varado en un lugar que no conoce, donde ni siquiera habla el idioma. Y que después de 6 horas la liberaron sin cargos. Sí, porque a pesar de todo ella tenía todo en regla, o sea, estaba ahí de forma legal, por la puerta ancha. Pero el racismo ocurre y por eso Estados Unidos no es el lugar más adecuado. Y nadie te va a quitar como ese disgusto y esa discriminación y ese maltrato de haber sido humillado. Sí, lo humillaron y de hecho sí, ella sí salió con problemas. De hecho le pusieron desacato. Desacato. O sea, ella si es que intenta volver a Estados Unidos muy probablemente le nieguen la entrada. Por antecedentes penales. Sí. Y ese es el clase de gobierno que tenemos actualmente, o sea... No, y gracioso, hablando de las personas de Disneylandia, no pudieron entrar los adultos, pero sí podía entrar la bebé de 1 año. Ah, sí. Puede que la dejan pasar. Una bebé en Estados Unidos sola será espectacular. Hay una película al respecto. Se llama Cuidado bebé suelto, por cierto. En fin. Y bueno, como última noticia, si vieron a estas alturas el video de El secreto chino para volverte potencia mundial, resulta y acontece que Gabriel Boric había anunciado este año en enero que iba a firmar un acuerdo con Google y Chile para la implementación de un cable de fibra óptica que iba a ir desde Valparaíso hasta Sydney, Australia, ¿vale? Y pues ahí se quedó, ¿no? Que veremos, ahí sí un día llegaremos. Eso habría sido en México, habría sido en Perú, habría sido en Bolivia, por supuesto, en Argentina, pero resulta que los chinos dijeron, pues ya está, se firma hoy. Así de la nada, ¡pum! Firmado. Y fue como, ¿qué? ¿Cómo rayos pasó esto? México eso tardaría meses y meses y no se implementaría. De hecho, en México nunca va a haber un cable que te lleve directamente desde Ciudad de México, desde las costas de México hasta Japón, China, ¿no? Y bueno, prácticamente son más de 14,000 kilómetros de un cable de fibra óptica que va a ser que el segundo más fuerte de Chile, según lo que estoy leyendo. Y por encima de todo, que estaban hablando a lo largo de esta noticia que veía, que iba a ser especialmente bueno para la geopolítica de Chile. Pero tú como chilena, ¿qué nos puedes decir respecto a la importancia de este cable? A ver, primero que todo, para la gente que no lo sabe, Chile tiene el internet más rápido de todo América, del continente americano. ¿Estados Unidos también? Sí, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, hasta los países del sur, dígase de Argentina. Sí, me consta. Entonces, habiendo dicho eso, este cable supone una mejora sustancial para la velocidad que ya existe en Chile. O sea, estoy hablándoles del país que tiene el mejor internet de este continente y más encima va a ser significativamente superior. ¿Qué significa esto en lenguaje humano? Que obviamente Chile tiene una perspectiva bastante importante en lo que vendría siendo el negocio de la tecnología de transferencia de datos digitales. Precisamente es por eso que Google firma este acuerdo con Chile. Quieren convertirlo en un laboratorio de datos. De hecho, propio Google en su informe de accionistas ha planeado la construcción de un centro de datos, tal como ya he mencionado, en la ciudad de Santiago. Y eso es porque ellos quieren hacer una instalación que permita hacer el enfriamiento de equipos y de máquinas que generan mucho calor, pero no usando agua, sino usando el propio aire que, como está cerca de la cordillera, pues entra helado. Y no solamente eso, además es energías verdes limpias. Ciertamente, que de hecho, si no lo saben, Chile es de los países que está tratando de ganar la carrera por las energías verdes. Creó una planta gigantesca de energía solar que supuestamente iba a ayudar a convertir la energía solar en energía de hidrógeno verde. Desgraciados, me engañaron.
Porque, perdonen, es que esto es algo muy interno. Básicamente yo hice una especie de pseudotesis basada en la idea de que del plan chileno para crear el hidrógeno verde y resulta que se ha pospuesto y las cuestiones geopolíticas no ayudaron tampoco a que el proyecto De hecho, la geopolítica del mundo, como es un mundo global y conectado, han retrasado todo esto. Aún así, el plan sigue en marcha. Sigue en marcha, pero mi libro quedó mal. En fin, al final de cuentas se quedó ahí, nada, no importa. Y pues realmente los planes que tiene Google realmente son tratar de buscar diversificar su localización de centros de datos. ¿Por qué quiere Google hacer esto? ¿Por qué no los tienen todos en Estados Unidos como a Trump le encantaría tenerlos? Bueno, es porque uno no puede como empresa transnacional depender de la bonanza o el buen criterio del gobernante en turno. Aún si es la nación que te vio nacer. Y las transnacionales especialmente no le tienen lealtad a ningún país particularmente. Si este país de repente un día me agarra y me pone impuestos, perfecto, yo me llevo mi plata a otro lado. Y me muevo mis operaciones a otra parte. Básicamente siguen la estrategia de descentralizar sus datos. Entonces, Google desde un punto de vista... Es que no se le debería llamar geopolítico, porque son empresas. Pero digamos que empresarial. Sí, empresarial. Aunque quizá podríamos acuñar un término. La geopolítica empresarial. Geopolítica empresarial, sí, me gusta. Desde un punto de vista geopolítico empresarial, Google trata de poner en lugares estratégicos en diferentes partes del mundo centros de datos que le permitan tener información veloz y confiable, de tal manera que si de repente, no sé, por alguna razón todos los servidores de Estados Unidos caen, tengan su respaldo en Santiago. Y con los de Santiago salimos adelante. Sí. Entonces uno nunca está de más. Y por otra parte, con un centro de datos adicional, probablemente Google quiera tratar de hacer o de acelerar tecnologías como por ejemplo desde la inteligencia artificial de manera más competitiva. Rápida y competitiva. Sí. Entonces tiene muchas cuestiones que les que hacer inversiones muy fuertes, pero que tienen también unas ganancias mucho mayores. ¿Significa esto que Google va a empezar a contratar chilenos en un futuro? Podría ser. Sí, podría ser, pero no necesariamente. Probablemente traiga gente de otras partes hacia... Sí, y no solamente eso, si Google tiene una característica como empresa, es que mucho de esto es por teletrabajo y precisamente de cualquier parte del mundo, mientras tengas una buena conexión, puedes trabajar para Google. En todo caso, lo que sí podrán querer a lo mejor contratar serían ingenieros y sistemas, porque ellos no pueden hacer teletrabajo, tienen que ir No, directamente. ellos tienen que estar ahí en la planta. A esas personas quizá Chile va a tener que proveer de profesionales y ellos también van a tener que traer los suyos, eso siempre pasa. Sí, entonces pues realmente es algo muy importante, pero ya dijimos, ok, Google se va a volver más importante y diversifica. Pero también tiene un punto que a Chile le interesa hacer esto. ¿Quieres contarlo? Continúa, Vale. para no cortar la inspiración. Resulta que el cable más fuerte, como mencioné, que tiene Google actualmente, es con Estados Unidos. El segundo más fuerte va a ser hacia Sydney, y que de ahí va hacia Asia Pacífico, donde está según su mayor socio comercial, que es China. Pero el más fuerte de datos pasan siempre a través de Estados Unidos. Entonces, si quiere comerciar realmente con China, siempre los datos pasan primero a Estados Unidos y de ahí brincan hasta China. Y si un día el señor Trompas Locas decide, pues ¿sabes qué, Boric? O ¿sabes qué? Inserta el nombre del futuro presidente chileno porque en 2025 hay elecciones. Ya me cansaste. Estados Unidos te va a bloquear la fuente de datos. Pero señores, pues sí, lo haré. Mírame cómo corto la fuente de datos. Bueno, si se le ocurre hacer eso a Trump de alguna manera con una tecnología que a lo mejor no estamos de todo consciente, Chile en una situación así como está actualmente, pues quedaría sin poder comerciar prácticamente. A la deriva. A la deriva. Sí. Arrodillado. Sin embargo, con este segundo cable, tiene más autonomía y es más difícil poner de rodillas a Chile. Tiene una base más fuerte para la que negociar. Y si bien es cierto que sería muy sencillo para Estados Unidos agarrar, mandar un submarino y literalmente bajar y romperlo, pues requiere agarrar y mover un submarino de millones de dólares para hacerlo. Entonces, pues es una cuestión que tiene que estar... Y se estaría cargando una empresa transnacional multimillonaria. de su propio país. Exacto, entonces tampoco es como tan fácil de que tome una decisión tan Arbitraria. arbitraria como esa.
De Trump me podría esperar cualquier cosa, sin embargo, que lo haga sería bastante difícil. Al menos supondría una dificultad adicional a que si es que estuviera desde Estados Unidos. Y ahora, con perdón de todos los países sudamericanos, me he quedado claro con este video que subí de Bolivia, donde juran y perjuran que a pesar de que si tú miras el mapa de Sudamérica, Bolivia no está el centro de América del Sur. Sí, que no es el centro territorial ni el corazón de Sudamérica. Bueno, geopolíticamente hablando, Perú es un país que si bien tiene los puertos de Chancay, va a hacer comercio, va a ser de materias primas principalmente y no tiene ningún tipo de repunte tecnológico. No está dando este paso de hacer que sus materias primas le permitan darle valor agregado a ellas y hacer que sean mucho más costosas, que tengan una especie de equipamiento más sofisticado, con lo cual tener mayores ganancias y hacer que el gobierno peruano sea una especie de actor punta del mapa, ¿no? Hablando de los puertos de Chancay. Claro. Con el caso de Brasil, Brasil sí podría llegar a hacer eso. De hecho, creo que tiene inversiones señaladas. Sí. Y una alianza estratégica muy fuerte con China. Y muy a largo plazo. Y si Chile agarra y de repente se alza con este centro de datos, probablemente podríamos estar viendo una disputa entre Brasil y Chile para ver quién realmente es el factor geopolítico más fuerte. Para que esto ocurra, evidentemente Chile tiene que no solamente tiene que tener un centro de datos logístico, tiene que seguir haciendo las cosas bien, crear infraestructura, sobre todo que la mayor parte posible sea propia, no un 60% de un país extranjero, llámese Estados Unidos o China. Uh-huh. Tiene que seguir haciendo su preparación académica y técnica bastante fuerte y tiene que seguir prácticamente siendo un país estable. Entonces, si continúa a ese ritmo, siendo discreto y no llamando la atención, que de repente te quedas con cara de que ¿qué? ¿Ya firmaste esto? Y de repente que la gente se olvide de Chile un rato, sí, podría realmente tratar de disputarse con Brasil, quien es el verdadero país de Sudamérica más fuerte de la región. Y una vez que se dispute esta cuestión, o se pongan de acuerdo, que sería lo ideal, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Lo ideal realmente sería que se pusieran de acuerdo. Y no lo veo del todo descabellado pensar que Chile y Brasil quisieran ese camino por sobre una pelea mutua. Porque históricamente hablando, Chile tiene lazos fuertes diplomáticos con Brasil. Ciertamente. De hecho, creo que a lo largo de la historia de Brasil ha sido buen vecino de ustedes porque está lejos. Sí. Y a su vez Chile de Brasil. Sí, entonces, en este podcast defendemos mucho de que debería haber una especie de unión latinoamericana. Y no porque queramos abrazarnos, cantar Kumbaya y decir amor y paz, sino porque realmente por nosotros mismos no somos tomados en serio, somos discriminados y somos humillados. De hecho, eso sería algo que le aprendería a los chinos con su siglo de humillación. Los chinos no son los únicos que han pasado por un siglo de humillación. Todo Latinoamérica unido, también tenemos la misma historia que contar. Sí, de una otra manera hemos sido humillados completamente. Sí. Porque lo tenemos más cerca. Y lamentablemente, si Estados Unidos nos humilla, el mundo completo nos humilla, porque quien ha vendido el relato en base a su guerra blanda cultural hacia el mundo, con películas, con series, y básicamente con todo lo que ha sido cultura pop occidental hacia el mundo, es Estados Unidos. Y al hacer eso, básicamente esta región y África han sido bastante menospreciadas. Sobre todo pensando que en el caso de Latinoamérica somos de verdad muy muy importantes para la geopolítica del mundo. África también, de hecho África no se dice porque les conviene que la gente permanezca dormida. Pero voy a hablar por Latinoamérica porque a nosotros nos compete más esta región. Habiendo hecho el disclaimer de África, que también tiene mucho que ofrecer. Latinoamérica en ese sentido es no solo de materias primas, sino que también tenemos la industria alimentaria. O sea, de aquí se alimenta a gran parte de la población mundial. No es cualquier cosa, o sea, nosotros tenemos nuestros propios graneros. Y también tenemos mucho potencial respecto a otras cosas que se van viendo hacia el futuro. Ejemplo, las energías renovables. De hecho, eso es algo que de repente, por ejemplo, tenemos problemas con los barcos chinos, que de repente llegan flotas de pesqueros, sí, en zonas que llegan un poquito dentro de mar abierto, pero que agarran, entran, sacan... Y saquean básicamente las costas del país.
y si no mandas a tu armada, a tu ejército naval, literalmente te agarran, te Te saquean arrasan. y no pueden con nada. De hecho, Chile concretamente hace esfuerzos constantemente año a año de mandar sus buques de guerra para tratar de De disuadir de que disuadir. los buques chinos pasen para acá y arruinen nuestro lecho marino. Pero los argentinos, los peruanos y los mexicanos ya han tenido problemas con los chinos. Mucho más grandes. Entonces, pues, en una situación como esta, ya les hemos dicho que nosotros no somos ni pro Estados Unidos ni pro China, y somos más pro Latinoamérica porque realmente somos una región que si realmente se pudiera unir y mantener una unión económica. Sí, y énfasis en esto, no estamos hablando de que vamos a hacer la Gran Colombia. No. No estamos hablando de eso, o que vamos a hacer estados federales de cada país. No. Cada uno que se gobierne solito. Pero si es que lo hiciéramos con una mirada económica, como región económica latinoamericana, tenemos mucho más que ofrecer y que pelearles. O sea, se lo van a pensar 2 y 3 veces antes de hacer alguna afrenta con cualquier país de la región. Sí. Y ahora, yo no soy, como decirlo, ingenuo. Sé que hay soy muy consciente de todos los problemas que tenemos entre las propias naciones y que realmente una unión económica no se puede dar tan fácilmente porque, por el primer lugar, la gente de los países no quiere que los extranjeros traspasen las fronteras. Así es. Quieren que se mantengan igual de férreas. Uh-huh. Soy consciente también que muchos de estos países tenemos deudas malditamente grandes Así es. con diferentes organismos y que eso los tiene con la soga al cuello. También soy consciente de que nuestros países están completamente dominados en muchos casos por el crimen organizado, como el país del que yo vengo. Y prácticamente una unión latinoamericana se antoja indeseable e imposible, bajo esta tónica, ¿vale? Es cierto. No se puede y no quiero. Y encima, si eres una persona un poco, ¿cómo decirlo? Que no estás que nos tomas de un punto de vista muy extremo, quizás puedes estar pensando, no, es que tú quieres que México domine Latinoamérica, no, tú quieres que Chile domine Latinoamérica, no, tú quieres que Perú... No, tampoco se trata de eso. La retórica es, todos nos vamos de acuerdo hacia un objetivo común para crear una especie de esfera de coprosperidad. Todos subimos al mismo tiempo, no, ni uno menos que el otro. Y si realmente pudiéramos llegar a ese grado de acuerdo de todos hacia un objetivo común, pues tendríamos, por primer lugar, el potencial de ser una región autónoma y con seguridad alimentaria garantizada. Así es. Seguridad energética Garantizada. Energética, no menor. Con minerales de diferentes valores para poder hacer equipo sofisticado, incluso propios chips, y incluso llegar al espacio, poner minas en la luna y estar ahí minando, ¿no? Uh-huh. Sé que se antoja imposible y sé que para que esto ocurra requeriríamos de una serie de líderes. Tendría que salir una generación de líderes prácticamente mesiánicos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Suena súper imposible. Incorruptibles. Claro, parece como pedir un deseo. Sin embargo, yo aún así sostengo que como divulgadores, nosotros tenemos al menos el deber de abrirle los ojos a la gente y decirles, hey, existe, aunque parezca un sueño, esta alternativa. Quizá no va a ser ni hoy día ni mañana. Quizás nunca la vea en mi vida, ¿no? Claro, pero si es que empezamos a tomar conciencia del potencial que nos estamos perdiendo y realmente a quienes les interesa que estemos divididos, y no solamente es un relato anti-yanqui, o sea, no estoy hablando en contra de Estados Unidos. Lo que pasa es que históricamente hablando ha sido nuestro adversario más acérrimo en bloquearnos el ascenso y la estabilidad a las naciones de Sudamérica, de América Latina. Pero puede ser China, puede ser cualquier otro país potencia, o sea, al final es el mismo lobo con piel de oveja, de diferente color. Este lobo con piel de oveja negra y este con piel de oveja blanca. Así es, y miren, pues realmente, nuevamente contestando a toda esta gente que me escribió en los comentarios de Bolivia, que sigue jalando gente. De Bolivia, corazón del mundo, o algo así le puse. Uh-huh. Realmente yo no estoy tratando de decir que tengamos que tener compasión o que tengamos que ayudar por el simple hecho de vida. Es que realmente los beneficios de ser una unión económica son superiores al gasto y al cambio doloroso para reestructurar nuestras instituciones y que podamos llevar esto a cabo. Pero si se lleva a cabo, prácticamente seríamos
el país hegemónico que tú querrías que dominara el mundo, porque prácticamente es la forma en la que vemos tanto las relaciones humanas como la forma en la que respetamos el medio ambiente es mucho mejor que las cuestiones depredadoras que se vuelven en Chile. Es mucho más sostenible. Y además que tenemos algo que eventualmente lo vamos a hablar en un video, tenemos diversidad genética. Y la diversidad genética es muy importante porque es lo que impide que se creen mutaciones que acaben con la especie humana. Y si hay una región geopolítica de personas diversas que nunca le hicieron el asco a una persona por su color de piel, sino porque se ve atractiva, han sido los hispanoamericanos. Así es. Sí. Y aún así, a pesar de todo, la especie humana está condenada por el tema de la variabilidad genética. De hecho, veíamos por ahí que tenemos menos variabilidad genética que especies de chimpancés, pero por mucho. Y la única forma de combatir esto es a lo largo de muchas generaciones, intercambio genético. Y claro, o sea, con una humanidad fragmentada donde cada día asiáticos con asiáticos, blancos con blancos. Depende, ¿blancos gringos o blancos del resto del mundo? Blancos del lugar que vengan. Sí. Porque al final están segregados. Y gente de color, por no decir el color funable de YouTube, con ellos mismos. Reducimos todos los días la variabilidad aún más. Y curiosamente el único lugar del mundo que no se caracteriza por eso, que son muy diversos, es Latinoamérica. O sea, Latinoamérica genéticamente hablando es muy superior al resto del planeta, desde un punto de vista biológico. Si aquí hay alguna persona que sepa el tema, puede dejarlo en sus comentarios. De hecho hay un video al respecto en YouTube que es de Mario Wonder, ahí explica esta cuestión. Pero bueno, esto sería lo que podemos decir por el día de hoy. No hay más noticias importantes que podamos decir. Sí, de hecho creo que abordamos las noticias más significativas. Y vuelvo a cerrar el tema en todo caso, diciendo de que no se resten importancia, de que no traten de pelearse tanto y mejor intenten tener una mirada de integración. Insisto, no se trata de que vayamos a integrar los países, pero sí se puede hacer una integración tomando conciencia de este tipo de cosas. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Que cada día nuestros políticos sean personas que tengan una visión más integrativa y menos que no nos vuelvan enemigos entre nosotros. Recuerden que si sale un video que te hace pelearte con un latinoamericano, con otro, pregúntate quién está ganando realmente, con que yo me peleé con otro latino. Y verás que probablemente en última instancia son los países hegemónicos. Sí, inserte cualquier país hegemónico. En fin, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, nos estaremos viendo en la siguiente edición de Ecos Financieros. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Y también te pedimos que por favor dejes tu comentario si has llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente emisión. Bye bye.